Bueno, continuamos entonces. Hoy es la tercera y la última parte de la lección número 3 que se titula Obedeciendo el mandamiento. Hoy es el capítulo 10 del libro de Números. Vamos a continuar con la pregunta número 5 y le voy a pedir a la hermana Consuelo, que hoy está en primera en mi lista, si por favor podría leernos esta pregunta número 5 y responderla, por favor. Adelante, hermana Consuelo. ¿Cómo eran las señales de toque de trompetas y cómo debían actuar el pueblo según ellas? El Señor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas del toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance, se pondrán en marcha las tribus que acampan al este. Al segundo, las que acampan al sur, es decir, la señal de partida será el toque de avance. Este capítulo 10 son las últimas órdenes de Dios antes que el pueblo de Israel partiera de Sinaí. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata estas últimas instrucciones de Dios hacia el pueblo de Dios antes de iniciar la marcha en el desierto. Bueno, el Señor le dijo a Moisés, dice en el versículo 1, y en el versículo 2 dice: hazte 2 trompetas de plata labrada. Son trompetas de plata y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar la señal de ponerse en marcha. Bueno, Dios le instruye para que hagan 2 trompetas de plata y que tengan que ser labrada. Una ilustración que podría mostrar son estas, por ejemplo. Esto sería una réplica, pero los israelitas conmemoran este toque de trompetas hoy día también, pero nos sirve como para podernos darnos cuenta cómo eran esas trompetas de plata labradas en aquel momento y cómo lo tocaban. Bueno, eran esas 2 trompetas que Dios quería que hicieran. ¿Por qué Dios hace esto? Porque en el momento cuando tienen que marcharse, ellos no tenían en ese momento equipos de audio, de sonido o bocinas que hoy día tenemos para poder dirigirnos a un gran público en un estadio, en un recital, por ejemplo. Por lo tanto, la única manera que ellos tenían, y Dios ordena muy inteligentemente, para que pudieran dar unas órdenes a todo el mundo simultáneamente, es hacer trompetas para tocarlos y para darles señales de trompetas para marcharse o para levantar campamento. Si bien el pueblo de Israel tenían unas señales visuales, porque mirando si la nube se levantaba, ellos tenían que marcharse. Entonces, además de esa marcha, Dios le da estas trompetas para que puedan ellos obedecer ciertas voluntades de Dios. A veces para reunir al pueblo ante Dios, o a veces para reunir a los líderes solamente ante Dios, o a veces dar órdenes de marcha y dar señales quiénes van a marchar, quiénes van a levantar campamento antes, por ejemplo, y todo eso son instrucciones que Dios está dando detalladamente ahora. Bueno, vamos a ver más en detalle, y si vemos en el versículo número 2, dice que estas trompetas que son de plata labrada tenían que ser usadas para reunir al pueblo acampado y para dar señal de ponerse en marcha. Tenían 2 objetivos, el de reunión o el de ponerse en marcha, levantar el campamento. Pero Dios le dice, ahora las señales son estas: cuando las 2 trompetas dan el toque de reunión, porque aparentemente parecería que las 2 trompetas no tenían la misma tonalidad, por lo tanto, si tenían diferentes tonos, la gente podía escuchar y darse cuenta si estaban sonando las 2 trompetas o estaba sonando una sola. Porque si eran del mismo tono, sonarían, aunque sean 2 trompetas al unísono, y no se podían darse cuenta si eran tocados 2 o 1. Por lo tanto, se estima que podría haber sido 2 trompetas de diferentes tonos, para que cuando uno escuche se dé cuenta si está tocando una sola o 2 trompetas. A propósito, se habrá hecho así para darse cuenta si eran 2 trompetas sonando o una sola. ¿Y por qué tenía que hacer? Porque Dios está ordenando, cuando ambas trompetas den el toque de reunión, entonces
toda la comunidad se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. O sea, la entrada de la tienda de reunión significa la presencia de Dios. Aquí dice que las trompetas tienen que ser sonadas, de soplar la trompeta, un sonido continuo, bajo, pero continuo, suave. Ese sonido de trompeta que empieza a sonar como haciendo ese tipo de trompeta, ese sonido es lo que está diciendo. En ese caso, esas trompetas son sonidos de reunión. Y cuando se tocan las dos trompetas, tiene que reunirse todo el pueblo ante Dios. Pero si toca ese sonido de reunión una sola vez, tiene que venir solamente los líderes ante Dios. Por lo tanto, cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. ¿Se acuerdan los 12 jefes que representan a cada tribu de Israel? Bueno, ellos son los que tenían que reunirse solamente. Y después había otro tipo de toque. Este tipo de toque de trompeta es del avance o de alarma. Son toques que son más fuertes y cortados, como haciendo pam, para, pam, 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 una cosa así, a diferencia de un tono largo como se tocaba antes. Ese tipo de toques de avance o de alarma utilizaban para poner en marcha las tribus que estaban acampando primeramente. En ese primer toque de campana de alarma tendría que levantar campamento el primer grupo de tribu que estaba acampado al este. ¿Se acuerdan dónde era el este? Era lo que estaban en la parte frontal, en la puerta del tabernáculo. Allí estaba la tribu de Judá, la tribu de Isaacar, Zabulón. Entonces todo ese grupo se levanta, tiene que levantar sus carpas, guardar y empezar a ponerse en escuadrón para poder marchar rápidamente. Y después cuando empieza a tocar en ese mismo tono de trompeta de alarma por segunda vez, ahí tiene que levantarse el campamento, los que estaban contiguos hacia el lado sur del campamento. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos haciendo centro en el tabernáculo, mirando desde arriba, a partir del punto cardinal este, tendrían que levantarse en el orden, en el sentido de las agujas del reloj? En ese sentido tenía que empezar el campamento en orden. Entonces, la primer toque, trompetas fuerte de alarma, este, después sur, después oeste y después el norte. Así en ese sentido tendría que empezar. Y al segundo, las que acampan al sur, como decían, ¿cierto? Esa tribu de Rubén y lo demás. Es decir, ellos acá, Nueva Versión Internacional, tradujo como si fueran toques de avance o toques de reunión, pero esto es una traducción, porque ellos utilizan específicamente la Biblia hebrea, una palabra como toque de avance, llaman la palabra tekiatem teruá. Y tekiatem teruá, esto significa alarma, es decir, tekiatem es tocar trompeta, un toque de alarma. Entonces, es una forma más fuerte, pausado. Entonces, ya se sabe de qué se trata. Entonces, por eso se tradujo como un toque de avance, toque de marcha. Ustedes se van a dar cuenta que después, más adelante, este tipo de forma de toque de avance también van a utilizar esa manera para poder levantar y para poder salir a luchar contra enemigos. Así que son medios que Dios utiliza para dar órdenes simultáneamente, porque como no tenían un tipo de bocina, para dar un aviso a todo el mundo, fíjense, a 2 millones de personas, 2 millones y medio, 3 millones de personas, para que puedan dar señales auditivas. Entonces, no solamente Dios le daba señales visuales con las nubes, sino también daba señales auditivas a través de las trompetas. Y el pueblo tenía que atentamente escuchar las trompetas que sonaban y tenían que moverse de acuerdo a las señales que implicaban esas trompetas. Una manera muy astuta e inteligente de avisar, dar órdenes hacia un grupo masivo de gente. Pero bueno, esto todo tiene también su significado que nosotros podamos entender. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en esto es que estas trompetas tenían que solamente ser utilizados y tocados por los, si ustedes ven aquí, solamente por los, dice en el versículo 8, las trompetas las tocarán solamente los sacerdotes aaronitas.
esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Aquí ustedes ven en el dibujo, en la ilustración, esta es la vestimenta de los sacerdotes ordinarios, que son los hijos de Aarón, son los siervos de Dios. El sumo sacerdote, que tenía su tarea muy específica de buscar interceder para el perdón de pecados en el sacrificio del día del perdón, por ejemplo, pero en general los sacerdotes de Dios tenían que hacer esta tarea en forma primeramente purificarse ellos, ser pulcros y tocar estas trompetas de Dios. Bueno, ¿por qué Dios entonces dice que solamente deben tocar los sacerdotes nada más? Bueno, porque la trompeta era algo sagrado, porque la trompeta era utilizada para transmitir la voluntad de Dios, la señal de Dios. Por lo tanto, no cualquiera podía tocarlo, sino solamente los sacerdotes santificados de Dios para transmitir la voluntad de Dios. Por eso Dios establece como una orden de un estatuto perpetuo, como una orden ya sellada por Dios, como una orden de un estatuto, para que solamente el tocar la trompeta sean de los sacerdotes aaronitas, y, o si no, de sus descendientes de generación en generación en el futuro. Esto es porque Dios quiere que la voluntad de Dios sea respetado por generaciones, y no es, si no fuera una orden de Dios, cada cual podía hacer lo que quería. Un día si el sacerdote estaba enfermo o no podía tocar a otra persona. No, Dios dice, tiene que ser el sacerdote quien toque estas trompetas. Dice, los siervos de Dios tienen la obligación de transmitir la correcta voluntad de Dios al pueblo de Dios sin errores ni distorsiones. Este es el motivo por el cual Dios le está dando órdenes que estas trompetas deben ser tocadas por sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando tenía que levantarse campamento o cuando tenía que reunirse ante Dios, esos eran mensajes que Dios le estaba dando al pueblo. Y ese mensaje de dar aviso a todo el pueblo lo tenía que transmitir los siervos de Dios para que esa voluntad de Dios sea transmitido hacia el pueblo de Dios. Hoy día también Dios quiere que la voluntad de Dios sea transmitido correctamente, sin distorsiones, sin errores a su pueblo, a través solamente de sus sacerdotes, a través de sus siervos que conozcan, que son purificados, que obedecen a Dios, que son muy obedientes a Dios, y ellos tienen que entender, orar con temor, escuchar bien cuál es la voluntad de Dios y transmitir esa voluntad de Dios hacia el pueblo de Dios. Lo cual hoy día nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el de transmitir, enseñar la palabra de Dios, es como tocar trompetas. Por lo tanto, el pueblo de Dios deberá escuchar estas señales, estas palabras de Dios sin errores y sin distorsiones, para poder conocer perfectamente y claramente cuál es la voluntad de Dios. Por ese motivo, Dios le está diciendo que sean los aaronitas. Bueno, entonces con todas estas instrucciones, órdenes de Dios, podemos saber que Dios quiere manifestar su voluntad a través de este instrumento que son las trompetas. Por lo tanto, las trompetas es un instrumento sagrado que servía para transmitir la voluntad de Dios, que solamente tenía que ser utilizado por los sacerdotes purificados aaronitas, siervos de Dios. Vamos a continuar con la pregunta número 5. Hermana Lucero, por favor. ¿Y en qué ocasiones especiales debían tocar las trompetas? Cuando estén ya en su propia tierra y tienen que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán la señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebran fiestas en fechas solemnes o novilunios, también tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor de Dios. Amén. Gracias, hermana. Dice Dios que además estas trompetas servirán también cuando tengan que ellos salir a la guerra contra el enemigo. Entonces, cuando hay una guerra, tiene que el pueblo de Israel
Y esto va a ser cuando ellos entren en su propia tierra, esto es donde es Canaán. Así que esta manera de utilizar trompetas continuarán aun cuando ellos entren a Canaán. Y en Canaán, ¿qué es lo que van a hacer? En Canaán no es solamente cultivar, comer y hacer fiestas. Van a ver que en Canaán, la tarea en Canaán que tenían que hacer era luchar contra el enemigo que hay en Canaán. Por lo tanto, la vida de fe es una guerra, es una lucha. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, el enemigo ya no va a dominar totalmente. Por lo tanto, el que quiera estar obedeciendo la palabra de Dios tiene que estar listo para iniciar un combate espiritual, una lucha espiritual. Porque el enemigo siempre está metiendo, atacando con flechazos invisibles en nuestra cabeza para que nosotros seamos negligentes, para que desobedezcamos a Dios, para que seamos un poco haraganes en leer la palabra de Dios, o decir, bueno, más importantes son tus cosas que las cosas de Dios, primero tus cosas, las cosas de Dios puede esperar. Por ejemplo, todo ese tipo de pensamientos que nos pone el enemigo en la cabeza son ataques del enemigo que tenemos que luchar contra esas ideologías falsas que el enemigo nos pone en nuestra cabeza. Por eso, Dios está diciendo que la vida espiritual es una batalla, es una guerra espiritual. Por lo tanto, cuando ellos entren a Canaán, donde si bien fluye leche y miel, no es solamente para estar comiendo, apapachando y estar haciendo fiestas nada más. No, es un lugar de lucha contra enemigos. Como así la vida de fe es una lucha. Por lo tanto, cuando usted tenga que salir a la guerra, tenga que luchar contra el enemigo, ¿qué dice? Toquen las trompetas. ¿Qué son las trompetas? Dijimos, las trompetas es lo que nos da a conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿qué hace el pueblo entonces cuando están contra el enemigo? ¿Cómo van a luchar contra el enemigo? Van a tocar las trompetas. ¿Qué hacen tocar las trompetas? Y las trompetas van a dar a conocer la voluntad de Dios, van a hacer escuchar la voluntad de Dios al pueblo de Dios. Y luego, ¿qué hace el pueblo de Dios? Escucha la voluntad de Dios y empieza a actuar, empieza a obedecer en su mandamiento, en la voluntad de Dios. De esta manera que está hablando es exactamente hoy día lo mismo que estamos haciendo nosotros. Para poder luchar contra nuestro enemigo, diablo, Satanás y sus demonios, tenemos que empezar a escuchar primeramente la trompeta de Dios, que es la palabra de Dios. Y después de escuchar esa trompeta, que donde la palabra de Dios nos da a conocer la voluntad de Dios, ¿qué hacemos? Empezamos a actuar, a obedecer esa palabra de Dios. Hoy día tenemos que nosotros hacer exactamente lo mismo. Y cuando nosotros obedecemos esa palabra de Dios y actuamos según la palabra y las órdenes de Dios, entonces el Señor acordará, dice, se acordará de usted. No es porque Dios se va a olvidar de nosotros. Esto significa que Dios se va a acordar de las pautas que les ha dado y de las promesas que Dios ha hecho con nosotros y nos salvará de sus enemigos. Es decir, la lucha, seremos victoriosos cuando nosotros vamos a obedecer esa palabra de Dios y cuando Dios lucha contra ese enemigo y los va a esparcir, los va a aniquilar. Por lo tanto, utilizan las trompetas, que son las palabras de Dios, para poder escuchar la señal de combate, cómo luchar, cuándo luchar, cómo luchar. Esto es a través de la palabra de Dios. Además, utilizaba las trompetas para celebrar fiestas en fechas solemnes o en novilunios, o generalmente son cuando comienzan ciertas épocas y festividades. En ese momento utilizaban ese toque de trompetas para dar a conocer. También tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Además, fíjense, estos holocaustos y los sacrificios de comunión son ofrendas dadas a Dios y son ofrendas que se dan para anunciar, para dar a conocer a todo el mundo que esto es una ofrenda elevada a Dios. Por lo tanto, todo esto que estamos nosotros haciendo hoy día, nuestro sacrificio de comunión o de holocausto, de entrega y consagración a Dios, debe ser dado a conocer a la gente, que nosotros también estamos obedeciendo así, ofreciendo nuestras vidas a Dios. No es algo en secreto que tenemos que hacer, sino dar a conocer. Entonces, cuando nosotros hacemos de esta manera, esas trompetas, es para que Dios se acordará de ustedes. Otra vez, Dios no se olvida de nosotros, sino esto es para que Dios empiece ahora a obrar.
Por lo tanto, el de tocar la trompeta es confiar y obedecer las órdenes de Dios. Por lo tanto, si nosotros estamos tocando las trompetas, es simplemente significado de estamos confiando y obedeciendo las órdenes de Dios. Esa señal tiene las trompetas. Ustedes recordarán, habrán escuchado la guerra de Jericó y las murallas de Jericó, cómo se destruyó. No se destruyó por la fuerza, por la acción del pueblo de destruir la muralla, sino esa muralla de Jericó ha sido derrumbado por Dios. Lo único que hicieron los israelitas era dar vuelta a la ciudad. Primera vez, una vuelta por día, segundo día, segunda vuelta, tercer día, tercera vuelta, hasta que llegó el séptimo día. El séptimo día los israelitas dieron 7 vueltas completas y después empezaron a tocar las trompetas. Y cuando empezaron a tocar las trompetas es cuando Dios empezó a actuar y cayó las murallas de Jericó, totalmente indestructibles, las murallas de Jericó. Todo esto ocurre y es un ejemplo de cómo ocurre en el mundo espiritual. Todas las murallas y la barrera que el enemigo pone en nuestras vidas, todos los problemas que el enemigo nos pone en nuestras vidas, nosotros no nos tenemos que preocuparnos por las murallas y la barrera que el enemigo nos pone. Lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a obedecer los mandamientos y empezar a tocar las trompetas. ¿Qué era tocar las trompetas? Era confiar en Dios, obedecer en Dios, creer en Dios y empezar a recordar las órdenes de Dios y confiar en esa palabra de Dios, en esa promesa de Dios y actuar de acuerdo a su promesa, a sus órdenes. Eso es tocar las trompetas. Entonces, si nosotros vemos que tenemos problemas en nuestra relación familiar, matrimonial, con nuestros hijos, o si tenemos problemas económicos, o si tenemos ataques de parientes, en fin, todo ese tipo de dificultades que podemos llegar a tener en nuestra vida, no es para que nos pongamos temerosos, para que no nos pongamos pánicos, para que no nos preocupemos, sino es para que empecemos entonces a tocar las trompetas de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a recordar las palabras de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a orar en el nombre de Jesucristo, empezar a obedecer esas instrucciones de Dios. Y Dios hace la batalla. Los israelitas no movieron ni un dedo para derrumbar esa muralla de Jericó. Simplemente empezaron a obedecer lo que Dios mandaba. Totalmente parecería que es ilógico porque para poder derrumbar una muralla tendría que buscar una catapulta o algún cañón para romper esos portones. No. Simplemente ellos empezaron a dar vuelta. Por supuesto, con el arca de pacto, que representa la presencia de Dios. Dios siempre estuvo con ellos y iba por delante de ellos. Es decir, Dios era el que va a luchar esa batalla. Entonces es ahí cuando cae la muralla. Todos los problemas de nuestra vida empiezan a solucionarse. Vemos como simplemente sin esfuerzo, vemos como todos los problemas de nuestra vida empiezan a solucionar. Cuando empecemos a obedecer la palabra de Dios. Así funciona este mundo espiritual, este reino maravilloso espiritual de Dios aquí presente. Hoy damos gracias al Señor Jesucristo que está aquí con nosotros. No lo vemos, pero sabemos que está aquí con nosotros. Al Señor que es todopoderoso, el creador del universo. Él es tan amoroso y Él entró en mi casa hoy día. Hoy está aquí en mi casa. Él es nuestro invitado número 1 hoy día en esta reunión que tenemos nosotros aquí. No vinieron a ver aquí a Jonathan, vinieron a ver aquí a Jesucristo, al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo de Jesús que ha venido a visitar mi casa hoy. A Él estamos escuchando. Y son estas instrucciones, este toque de trompeta que le estamos dando, es su palabra, sus instrucciones y su voluntad hacia ustedes. Que obedezcan, no tengan temor, no teman, no tengan miedo. Obedezcan mis palabras y yo seré el que va a resolver todos sus problemas. Es lo que siempre Dios ha hecho. Cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo sin poder cruzar y atrás venía el ejército egipcio. Entonces ellos empezaron a obedecer la palabra de Dios, calmos. ¿Y qué hicieron? Vieron cómo Dios empieza a obrar en sus vidas. Confíen en Dios, obedezcan sus mandamientos, purifíquense, limpien de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados.
No cometan cosas que les pueda crear desagrado a Dios. Vivan su vida como una ofrenda a Dios, al servicio de Dios. Denle prioridad a Dios en sus pensamientos y en sus prioridades de su vida. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, no teman. Dios va a solucionar todos sus problemas. Esas son promesas de Dios. Y por eso yo estoy transmitiendo fielmente esta voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios hacia ustedes, hacia su pueblo. Bueno, el toque de trompeta tiene ese significado. Bueno, cuando los israelitas partieron del desierto de Sinaí, dice el versículo 11, el día 20 del segundo mes del segundo año, la nube se levantó del santuario del pacto, dice. Bueno, vamos a ver cuándo es esto. Esto es, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos? Esta es la salida de Egipto. Tardaron 2 meses en llegar, porque salieron el primer mes, el día 15, ¿no es cierto? Que fue la Pascua, la primer Pascua del Señor. El primer mes, el mes Nisan, el día 14 a la noche, que es el día 15 cuando ellos salieron. El 14 fue la muerte del primogénito a la noche y el 15 ellos salieron de Egipto. Y así dice que en 2 meses llegaron al monte Sinaí, como dice en Éxodo 19:1, el día 15 del tercer mes llegaron al monte Sinaí. Ahí recibieron todo lo que serían los mandamientos, los 10 mandamientos y las instrucciones de Dios de cómo construir el tabernáculo. Y durante casi 11 meses empezaron a construir. Esto es más o menos 10 meses y medio más o menos. Y terminaron el segundo año, primer mes, primer día, construyeron el tabernáculo y consagraron ese tabernáculo a Dios. Y pasado el mes siguiente es cuando reciben otra vez todas las leyes y nuevas instrucciones de Dios, de números, de realizar el censo y de empezar a purificarse para prepararse ahora sí a una marcha, a una guerra. Por lo tanto, esa guerra tenía que ellos formarse escuadrones y prepararse. Y recuerden otra vez, hermanos, el pueblo de Israel que están reunidos, aunque sean 2 millones de personas, no son soldados, no es un ejército. Son abuelos, abuelas, ancianos, mujeres, hombres que fueron esclavos, no saben nada de lo que es una estrategia militar, no saben cómo utilizar, disparar, utilizar una lanza, en fin. Son gente que no saben cómo usar una espada. Y entonces Dios empieza a formar, a instruir a ellos, pero no los instruye para utilizar armas, no les enseña a utilizar armas. Les enseña a cómo obedecer la palabra de Dios y a ofrendar sacrificios a Dios. Por eso Dios instruye claramente cómo formar a los líderes espirituales que son los levitas. O sea, el pueblo de Dios gana sus batallas obedeciendo a Dios, adorando a Dios, ofreciendo sacrificios a Dios. Y después, fíjense, hoy día es el día 20 del mes 2 del segundo año, y que es más o menos 1445 a.C., y ese es el momento cuando Dios le dio orden de partir del monte Sinaí, cuando empezó la nube a levantarse del tabernáculo. Entonces, cuando vieron eso, los sacerdotes empezaron a tocar esas trompetas, a obedecer la palabra de Dios, a transmitir esa voluntad de Dios a través del instrumento llamado trompetas. Y ahí empezaron la primer marcha, la primer gran marcha, movilización de 2 millones de personas del pueblo de Israel, que eran numerosos comparado con los pueblos existentes de aquel momento. Era un pueblo muy numeroso, muy numeroso. Lo único que no tenía era tierra. Por lo tanto, era un gran pueblo ya formado, pero necesitaban tierra donde habitar. Y esa tierra es donde Dios lo va a llevar. Esa tierra de Canaán, Dios está decidido a darle a ellos esa tierra, esa vida que va a llevar en esa tierra de Canaán. Ese estilo de vida en Canaán va a ser el estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos como creyentes. Bueno, vamos a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, describa la formación de marcha de ellos. Bueno, entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta los desiertos de Parán.
Y recuerden, desierto de Parán. Están del desierto de Sinaí, van al desierto de Parán. Donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Naasón, hijo de Aminadab. Natanael, hijo de Suar, comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Elón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Fíjense, todas estas tribus son el escuadrón que estaba al este del templo, del tabernáculo. Entonces se desmontó el santuario ahora, y los gersonitas, ¿se acuerdan los gersonitas que estaban a cargo? ¿De qué estaban a cargo los gersonitas? Los gersonitas estaban a cargo de todo lo que eran cortinajes, todo lo que eran telares. Bueno, los gersonitas empezaron a desmontar el santuario, y ahora los meraritas, que tenían que transportar todo lo que eran estructuras, columnas, bases, ¿no es cierto? Todo eso tenía que empezar a desarmar y llevar los meraritas. Para ellos Dios le ha dado su carruaje, ¿no es cierto? 2 y 4 para cada uno de ellos. Entonces, ellos tendrán que empezar a desmontar. Pero fíjense, primeramente, ¿quién sale? Sale el campamento de Judá. Después salen los meraritas con el tabernáculo desarmado y montado, ¿no es cierto? Y se ponen en marcha en ese orden. ¿Y cuál es el siguiente orden? Bueno, esto para que más o menos sepan hacia dónde se dirigen. Estaban aquí en el monte Sinaí. Ahora sabemos que el monte Sinaí, la gente creía que era aquí. Aquí no es. Este mapa hay que actualizarlo. Aquí es donde estaba el monte Sinaí. Entonces ellos tendrían que empezar a marchar por aquí hasta llegar aquí es donde el desierto de Parán. Dios va a guiarlos hasta ahí, y la nube de Dios va a parar en algún lugar de esa zona, de ese desierto. ¿Para qué? Para llegar hacia la tierra de Canaán que está aquí. Pero antes de entrar a la tierra de Canaán, ellos del desierto de Parán van a llegar aquí y van a primeramente reunirse aquí en Cades Barnea. En Cades Barnea ellos van a tener que empezar a reunirse otra vez, van a recibir las órdenes de Dios, van a tener que salir a atacar Canaán y a conquistar Canaán. Eso es un poco lo que va a ocurrir ahora en Números en los días futuros. Y dice, le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de ahora de Rubén. Los comandaba Eliseo, hijo de Sedeur. Selomier, hijo de Surisadai, comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón. Y Eliesaf, hijo de Deuel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Entonces, también Gad, Simeón y Rubén era el segundo grupo del lado sur del tabernáculo, y ellos entonces empezaron a levantar campamento con el segundo toque de la trompeta. Después, cuando sale este grupo del sur, como Dios había ordenado en ese orden, van a tener que partir los coatitas. ¿Qué tienen que llevar los coatitas? ¿Se acuerdan? Tienen que llevar todas las cosas sagradas del santuario, todos los altares, el altar del incienso, el candelabro, todo tiene que estar cubierto, ¿no es cierto? Para que no se ensuciara con el polvo, y tienen que levantar los coatitas. Pero todos estos utensilios, los coatitas tienen que llevarlos a hombro, tienen que llevarlos cargados, en ningún carro tienen que llevar. Entonces les siguieron después los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Lo comandaba Elisama, hijo de Admiud. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba el escuadrón de la tribu de Manasés. Abidán, hijo de Gedeón, y comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Este es el escuadrón que estaba del lado opuesto, hacia el lado oeste. Y por último, a la retaguardia de todos los campamentos partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Lo comandaba Ajezer, hijo de Amisadai. Pagiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser. Ahira, hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Estas tribus, Neftalí, Aser y Dan, eran las tres tribus que estaban en la retaguardia, al final de todo, para proteger contra todo tipo de ataque del enemigo que podían venir desde atrás de la marcha del escuadrón, ¿no?
Bueno, este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. También cabe destacar que ante todo, ¿se acuerdan? Cuando empezaban a desarmar el tabernáculo, lo primero que tenían que hacer los coatitas era tapar el arca con un telar azul y empezar a cargar el arca de pacto primeramente, antes que nada, antes de marchar todo. Esto después van a ver ahora más adelante en número 1033 que vamos a estudiar. Bueno, todo esto que acabamos de decir, y todo lo que acabamos de leer, mejor dicho, y lo que ordena Dios, han sido cumplidas. Y más o menos eso era la formación que nosotros vimos. De ahí venía cómo tenía que marchar. Primero venía el arca del pacto, venía este grupo de Judá, Isaacar, Zebulón. Después los gersonitas y meraritas llevaban todo el tabernáculo cargados aquí. Después venía el segundo grupo del sur, Rubén, Simeón y Gad. Después todos los coatitas, ojo, aquí también están los coatitas, pero son los primeros que llevaron el arca, pero los coatitas tienen que llevar los diferentes enseres, diferentes utensilios que estaban dentro del tabernáculo de Dios. Después venían los dos escuadrones de retaguardia que son de Efraín y de Dan. Y esta era la dirección de marcha, donde tenían que movilizar. Hemos visto esta ilustración, esto era más o menos como debían ser, y en realidad de mayor envergadura, viendo que eran 2 millones de personas marchando en fila, en escuadrón, como si fueran formaciones militares, tenían que llevar esta forma de marcha en el desierto. Era algo que era temeroso para el pueblo aledaños, ver a un pueblo marchando de esta manera. Entonces, esta era la obediencia del pueblo de Dios. Están obedeciendo la palabra de Dios, están cumpliendo las órdenes de Dios, como hoy día nosotros también tenemos que cumplir las órdenes de Dios, como para poder satisfacer todo tipo de mandamientos, estatutos de Dios, porque de esa manera nosotros ganamos la batalla, porque el que va a pelear la batalla va a ser Dios. No nos olvidemos, el problema de mi vida no lo soluciono yo, lo soluciona Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Problema de mi vida, ¿quién lo soluciona? Dios lo soluciona. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que obedecer la palabra de Dios, orar, arrepentirnos, buscar la voluntad de Dios, dar prioridad a las cosas de Dios, primero Dios, ofrendar a Dios, obedecer a Dios. Ofrendar a Dios es también parte de la adoración. O sea, todo eso también tenemos que incluir dentro de la adoración. Si no lo hacemos, no estamos obedeciendo completamente la palabra de Dios. Amén. Bueno, obedezcan y van a ver cómo Dios va a pelear, va a hacer milagros en su vida y va a bendecir su vida enormemente. Así va a cumplir Dios su palabra. Continuando con obedeciendo el mandamiento de Dios, la pregunta número 6 dice: ¿por qué Moisés le rogó a Hobab que los acompañara? ¿Quién era Hobab? ¿Se acuerdan quién era Hobab? Bueno, dice el versículo 29, entonces Moisés le dijo al madianita Hobab, era hijo de Reuel, que era su suegro. Reuel era suegro de Moisés y Hobab era hijo de Reuel. Por lo tanto, Hobab era el cuñado de Moisés. Dice, entonces Moisés le dijo al cuñado, a su cuñado, es decir, al hermano de su esposa, Séfora, ¿se acuerdan? Le dice, hermano Hobab, estamos por partir ahora. Dios nos dio la señal de marcha. Entonces dice, vamos hacia la tierra que Dios Señor nos prometió darnos, que es la tierra de Canaán. Dice, ven con nosotros. ¿Por qué hace esta invitación? Porque se acuerdan, Hobab, si ustedes recuerdan, ellos son los que vinieron de la tierra de los madianitas, que está muy cerca del monte Sinaí, del desierto de Sinaí, donde los israelitas están reunidos. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, dice, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. Por lo tanto, Hobab y toda su familia no son israelitas que salieron de Egipto. Ellos son los que estaban ya viviendo en Madián, la tierra de su suegro Reuel, o también conocido como Jetro, ¿se acuerdan? Bueno,
era esa familia de los madianitas. Y Moisés lo está invitando a que ven con nosotros, vamos a hacer la obra de Dios, obedezca la palabra de Dios y vamos hacia la vida de Dios, hacia la tierra de Canaán. Vamos, te invitamos. ¿Y cuál es la respuesta de Obad? Dice, no, no iré, respondió Obad. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Moisés insistió de llevar a ellos. No te quedes allí, ven con nosotros, vamos a la tierra que Dios nos prometió. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú nos puedes ayudar también. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Esa bendición de Dios, dice. Bueno, si hacemos un poco de memoria, cuando aprendimos en Éxodo, en capítulos específicamente 18, versículos 1 al 12, ahí narra que Jetro, que también conocido como Reuel, vino a ver a Moisés, acompañado de Séfora, que es su hija, esposa de Moisés. Se acuerda que cuando Moisés quiso ir a Egipto, acompañado de Séfora y sus hijos, en el camino Dios lo quiso matar a Moisés. Entonces Séfora rápidamente ejecuta la circuncisión de su segundo hijo, Eleazar, porque no había obedecido a la palabra de Dios. Entonces es cuando Dios no mata a Moisés, le perdona a Moisés su vida. Entonces, por eso Séfora se enoja y se va de vuelta a Madián con sus hijos, y solamente Moisés se va a Egipto a liberar al pueblo de Israel. De ese momento quedó separado ellos. Pero ahora, cuando ellos estaban cerca de Madián, cuando estaban en Sinaí, viene Jetro a visitar, acompañado de Séfora y los hijos de Moisés, y aparentemente ahí vino también Obab, que fue el hermanito de Séfora. Entonces, ellos vinieron juntos. Y aparentemente, la Biblia no lo comenta así porque no registra más acerca de ellos, pero según como aparece, aparentaría como que ellos vinieron en ese momento a quedarse junto con Moisés en el desierto de Sinaí, se quedaron allí, y en el momento de cuando ellos se marchan, el pueblo de Israel se marcha de Sinaí hacia Canaán, es cuando Moisés invita a Obab, es decir, Jetro, Séfora, a sus hijos, posiblemente a todos ellos, a ese grupo de madianitas, para que vengan a ser familia, parte de la familia de Dios. Ven a ser hijo de Dios. Como nosotros hoy día invitamos a la gente a creer en Jesucristo. Ven a recibir la bendición de Dios. Ven con nosotros. Ven a vivir la tierra que Dios nos prometió. Ven a vivir la vida que Dios nos prometió. Ven a vivir esa bendición que Dios nos quiera dar. Recibe la vida eterna en Cristo. Bueno, esa invitación es lo que está haciendo. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Dicen, no, nosotros nos quedaremos. Es que ellos no obedecieron en aceptar esa invitación de Moisés, sino prefirieron quedarse en su vida pasada anterior. Es decir, no recibieron a Jesucristo. Prefirieron vivir su vida anterior en medio de su pueblo, en su familia anterior, como venían ellos viviendo. Por lo tanto, no aceptaron esa invitación. Por lo tanto, aquí vemos que a partir de ese momento, Séfora y sus hijos, Reuel, no aparecen más narrando en acción en la Biblia. Si bien son familias de Moisés, no aparecen más en los registros de la obra de Dios. Lo cual significa que ellos vivieron otra vez con su vida pasada anterior en Madián. Muchos se preguntarán por qué aquí es Reuel y no Jetro. ¿Por qué también se llama Jetro? Bueno, Jetro es un nombre que significa señor o alteza. Por lo tanto, a lo mejor Jetro era un alias porque era un nombre adquirido tal vez luego de ser ya un sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, pero su nombre real era Reuel. Y posiblemente Jetro había venido con Séfora, los hijos de Moisés, y su hijo Jobab o Obab, hermano de Séfora, en aquel momento cuando aprendimos en Éxodo capítulo 18, ni bien ellos cuando llegaron a Sinaí, ellos llegaron allí. Pero Obab y su familia
prefirieron quedarse en la comunidad de su clan de los madianitas y no emprender esa travesía de obedecer la palabra de Dios e ir hacia la tierra prometida de Canaán. Y se quedaron atrás, se echaron atrás. Por lo tanto, no hay posteriores registros de ellos en la Biblia. Solo en Primera Crónicas 23, 15, 17, solo nombra a los hijos de Moisés, pero ellos no estaban en ese escuadrón que iba hacia la tierra de Canaán. Solamente los nombra porque Gersón y Eleazar, van a ver, no aparecen ningún, porque si ellos estuviesen en el pueblo de Israel, toda esa travesía por el desierto, tendría que seguramente aparecer sus nombres en algún tipo de acciones porque son directos hijos de Moisés. No aparece. Por lo tanto, ellos no estaban en ese grupo de 2-3 millones de personas. Regresaron con su mamá Séfora a Madián y vivieron en Madián. Pero aquí nombra en Primera Crónica como un registro para dar a conocer que sus nombres también tienen que estar registrados porque son hijos de un levita, quien es Moisés. Por lo tanto, los considera y son admitidos dentro del linaje de los levitas, pero no registra sus actividades de fe. Eso es lo único que queda registrado en la Biblia. Por lo tanto, si nosotros queremos quedar registrados en las obras de Dios, tenemos que obedecer, poner en acción nuestra fe. Porque si nosotros nos echamos fuera a vivir nuestra vida al estilo de vida anterior nuestro sin Dios, entonces no hay nada para los ojos de Dios que registrar como algo de agrado para que sea registrado en el libro de la vida de Dios. Lo cual quiere decir que nosotros tenemos que ser muy obedientes en fe y poner en acción, en obediencia. No basta con saber, no basta con conocer la palabra, no basta con realmente entender la palabra. Lo que Dios quiere es que nosotros pongamos en obra, en acción, esa palabra de Dios, en obediencia. Entonces, eso es lo que queda registrado en la Biblia. ¿Por qué queda registrado en la Biblia? Porque es de agrado para Dios. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, tenemos que empezar a mover nuestra fe en acción y poner en obra. Bueno, la pregunta número 7 dice, cuando ellos marchaban, ¿qué iba delante de ellos? Versículo 33. Los israelitas partieron de la montaña del Señor, es decir, del Sinaí, y anduvieron por un espacio de 3 días. El arca del pacto del Señor siempre marchaba frente de ellos, antes de ellos, para buscarles un lugar donde acampar. Siempre delante de ellos iba el arca del pacto. Y cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Fíjese que es el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios, iba siempre delante del pueblo guiándolos. Es decir, ellos iban siguiendo el arca del pacto. Ellos iban obedeciendo, siguiendo donde Dios iba. Donde Dios iba el pueblo de Dios. Donde Dios quería que fuera, el pueblo de Dios iba guiado por Dios. Y Dios siempre estaba delante de ellos, es decir, Dios siempre va a estar delante de nuestra vida. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos por el futuro nuestro, ¿no es cierto? Nosotros nos preocupamos por el futuro nuestro, pero te quiero decir, mi hermanito, mi hermanita amada, que tu futuro, delante tuyo, delante de tu vida, ya está Dios adelante. Dios está ya en el futuro de tu vida. Por lo tanto, no te preocupes. Confía en Dios. Obedece sus mandamientos. No te preocupes por el futuro. El Señor ya está en tu futuro. Solamente Él te va a guiar. Sigue sus pasos. Sigue sus mandamientos. Y serás victorioso, victoriosa. Amén, hermanos. Esta es la pauta que Dios te quiere dar hoy día y a través de esta palabra. No solamente estaba por delante, sino fíjense que la nube siempre los cubría el pueblo que marchaba, dice. Esta nube, fíjense, la nube del Señor permanecía siempre sobre ellos todo el día. Significa que Dios siempre te va a estar protegiendo. Dios siempre te va a estar acompañando. Dios siempre te va a estar guardando contra todo tipo de intemperie, contra el calor del sol, contra todo tipo de ataque de enemigo. Es decir, no te preocupes, obedece a la palabra de Dios. En el futuro tuyo está en la mano de Dios y Dios te está protegiendo. Siempre Dios estará contigo. ¿Cuándo?
cuando tú eres santo, cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú te eliminas de tus pecados, cuando tú te arrepientes de tus pecados, te limpias, te arrepientes con la sangre de nuestro Señor Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo de Dios siempre estará sobre ti, protegiéndote, guiándote. Amén. Esto es lo que hoy día nosotros, amados hermanos, tenemos que cumplir. Y esta es la manera que le ganamos la batalla a este nuestro terrible, odioso enemigo, Satanás y sus demonios. No te va a tocar nada de tu vida. No te va a engañar si obedeces la palabra de Dios. Así que Dios te va a guardar tu vida. No te preocupes, no hay temor. Siempre Dios estará delante de ti. Esa es la promesa de Dios. ¿Cómo obraba Moisés cada vez que el arca se ponía en marcha o se detenía? Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Es decir, todo enemigo de Dios es mi enemigo. Satanás es enemigo de Dios, por lo tanto Satanás y sus demonios también es mi enemigo. No tengo que escuchar su voz. Él es el dueño del mundo, Él es el rey del mundo, dice. Él es el que a través de las persuasiones de este mundo te va a persuadir a tirar tu vida, a confiar tu vida en las cosas, en las filosofías y las costumbres de este mundo. Él te va a persuadir a seguir el material, el dinero, la fama. Todo eso, dice, te voy a dar. Sigue la fama, sigue el dinero, sigue la riqueza, como le hizo lo mismo a Jesús. Pero Dios dice, no siga la costumbre de este mundo. Sigue la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Las cosas que te está tirando este mundo es lo que el enemigo, Satanás y sus demonios te está persuadiendo. No eches un ojo en ellos, no mires. Eso es simplemente el fruto del bien y el mal. Otra vez te quiere sacar, alejar y hacer desobedecer la palabra de Dios. No te dejes engañar. Obedece la palabra de Dios y Dios va a estar contigo. Por lo tanto, en estas oraciones, Moisés está diciendo: Dios, echa de tu presencia a los enemigos. Es decir, que nosotros también tenemos que empezar a rechazar y odiar a este enemigo de Dios. No tenemos que ser persuadidos, tenemos que resistir a ellos. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel, con el deseo y el anhelo de que Dios esté con el pueblo de Dios, que esté con ellos. Por eso, en la oración de Moisés, nosotros vemos aquí la fe de que los enemigos son dispersados por Dios. Dios es el que dispersa al enemigo, no yo. Yo no lo puedo. Dios lo hace. Dios lo va a hacer. Así que el enemigo en tu vida, ¿quién lo va a echar fuera? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te va a salvar, te va a liberar de ese enemigo, del demonio y del espíritu maligno que te puede hacer la vida imposible. Y en esta oración nosotros podemos ver el deseo y el anhelo de Moisés de que Dios esté siempre en su pueblo, con Israel. Lo que yo le dije una vez: ¿cuál es el éxito del hombre en la vida? El éxito, ¿cuál es tu éxito? El éxito, hermano, es que Dios esté en tu vida. El mejor éxito no es que ganes mucho dinero. El mejor éxito no es que te nombre presidente o gobernador de un estado. El mejor éxito de tu vida es que Dios esté contigo, te dije. Y esto es lo que está diciendo, está confirmando que Dios esté siempre con su pueblo, con Israel. Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios obre en tu vida con su poder milagroso sobrenatural, entonces eres un hombre victorioso y exitoso en tu vida. Ese es el mejor éxito. Es lo mejor que haber ganado una lotería. Por lo tanto, en esta oración de Moisés, nosotros podemos ver cuál debería ser el anhelo y la postura que debe tener el pueblo de Dios, que anhela a Dios. Amén, hermanos. ¿Está claro? Bueno, por eso te invito que vamos a leer, recuerda, donde dice: Dios busca en todo momento la pureza, la santidad de su pueblo. Y la guerra espiritual se gana cuando Dios está con nosotros. Y para que Dios esté con nosotros debemos ser santos, purificados con la manera de Dios, de acuerdo a su palabra.
toque de trompetas, que hoy día es a través del sincero arrepentimiento, confiando en la sangre milagrosa y maravillosa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser diligentes en escuchar y obedecer la voluntad de Dios a través de su palabra. Obedecer y ejecutar en obra. Entonces, Dios marchará delante de tu vida. Dios ya estará delante de tu futuro, esperándote, preparando tu futuro de bendición. Si tú obedeces sus mandamientos, serás siempre victorioso contra las artimañas del enemigo invisible que siempre te quiere alejarte de él. Y serás siempre libre de ese enemigo. Así que, amados hermanos, vamos a agradecer a Dios, quien siempre está otra vez en nuestra vida. Él es invitado especial, no solamente en nuestra casa, sino en mi corazón. El Señor Rey Jesucristo Salvador. Acéptalo nuevamente, recíbelo en tu corazón, agradécele. ¿Sí? Vamos a orar y agradecer a Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, otra vez, Señor, venimos ante tu grandeza y ante tu santidad, abriendo nuestro corazón, Señor, y con todo el deseo y nuestro sacrificio y consagración en manos para poder ofrecerte nuestra vida, para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Somos tus instrumentos, somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor, para poder ser limpios y hacer tu voluntad de ganar almas para ti, Señor, para invitar más Obab a tu reino, Señor. Haz que nosotros podamos también ofrendar de lo que tú nos has dado en nuestras manos, ofrendar lo que te corresponde a ti, Señor. Así te adoramos, así te amamos, Señor, porque tú eres digno de nuestra adoración y alabanza. Tú eres digno de amar, de recibir todo nuestro amor a través de nuestra vida. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra exaltación, Señor Jesucristo, por lo que has hecho en esa noche de salvación, esa noche de Pascua en la cruz de Jesucristo. Nos has liberado de la muerte eterna. Y otra vez, Señor, recordamos esa magra obra que has hecho en la cruz de Calvario, donde has derramado esa sangre preciosa, donde yo debía haber perdido mi sangre. Tú lo has derramado en mi lugar para salvarnos eternamente del pecado. Gracias, Señor, otra vez, Jesús. Y obedecemos y queremos vivir nuestra vida consagrado al 100% a tu palabra, para que tú seas el Rey de nuestra vida, para que toda obra del enemigo sea eliminada de nuestra vida, porque tú eres el Dios de batalla, el Dios de victoria en mi vida. Así te exaltamos, Señor. Te exaltamos ese nombre, nombre sobre todo nombre, el nombre maravilloso Jesús, donde ante el nombre de Jesús, toda obra del enemigo, todo demonio será expulsado de mi vida. Toda enfermedad, toda dolencia, todo tipo de enfermedades y dolencias, todo tipo de obra del enemigo en mi vida, todo tipo de estorbos, todo tipo de engaño del enemigo, fuera de mi cabeza, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi cuerpo, todo fuera, libres en el nombre de Jesús. Declaramos esta santidad y esta mano poderosa de Dios sobre nuestra vida, en la vida de nuestros hermanos, Señor, en la vida de nuestros pastores, para que toda obra del enemigo sea expulsada para siempre y para que nuestra santidad sea consagrada, nuestra vida santa y vivida de la manera como tu palabra indica, para la gloria tuya. Señor, en el nombre de Jesús maravilloso, nuestro Señor Salvador, bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos esta palabra para que sea asimilada en nuestro espíritu, para que pueda ser puesta en obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos y oramos. Amén. Amén, Señor.